Buenos y primaverales o casi primaverales días. ¿Dónde estamos hoy? Pues hoy estamos otra vez en la parcela y hoy vamos a revisar colmenas a vista de dron. Pero antes de eso vamos a ver cómo está evolucionando esta primavera. Mirad este romero que tenemos aquí en maravillosa flor. Lo estáis viendo, ¿no? Pues así están todos los romeros de la zona. Así que es hora de aprovechar. Mañana vamos a recoger, mirad cómo está todo eso lleno de capullos, ¿vale? A ver si puede estar quieto, es que hay aire. Todo esto lleno de capullos de, pues eso, de florecitas, ¿vale? No es un insulto, no es un insulto. Mi perro cagando. Hola, perro cagador. Y bueno, mirad lo que tenemos por aquí. Mirad, os voy contando un poquito la explotación apícola que estamos aquí montando. Aquí tenemos 20 colmenas, bueno, 20 cajas en este caso, no son colmenas. La colmena es el animal colmena en su conjunto, abejas, caja y elementos que hay dentro de la colmena. Bueno, pues aquí tenemos 20 colmenas, son tipo Dadant, que las compramos porque pensábamos que íbamos a tener la generalidad de colmenas tipo Dadant. ¿Qué pasa? Que nos estaba costando encontrar mucho colmenas tipo Dadant y ha aparecido un vendedor que nos deja 10 colmenas Lions, que no son santo de nuestra devoción, pero bueno, que tampoco está mal para empezar. Aquí en la zona es lo que se lleva, las Lions, entonces nos deja 10 colmenas Lions por 700 euros. Con los 10 cuadros, o sea, son 12 cuadros, perdón, y están hechas de este año, o sea, con reinas nuevas. Así que, más que perfecto. Estas las dejaremos porque como aquí tenemos 3 colmenas Dadant, pues iremos partiendo las Dadant y al final pues no sé qué haceremos con la explotación. La colmena que mejor funcione, si Lions o Dadant, será la definitiva en la explotación. Nos las vendieron también completas, estas Dadant. Esto es el alza, ¿vale? O sea, ahí las estamos viendo, con todos los marcos de las alzas y demás. Con ceras tiradas las alzas, que estaban bastante limpias. Nos las vendieron y nos costó las 20 con las 20 alzas, con cuadro de ceras tiradas las alzas, y los otros no, son cuadros vacíos, 770 euros, si no me equivoco, 700 euros. Algo así, más o menos. Entonces, para que veáis un poquito cómo va el tema a día de hoy. Pero bueno, que no hemos venido a hablar de estas colmenitas. Vamos a las que tenemos allá atrás y vemos cómo está el tema. ¿Por qué lo voy a hacer con un dron? El tema de revisar hoy las colmenas. Es un poco por no ponerme el traje, la verdad. Me conocen estas abejitas ya y cada vez que me ven rondándolas a medio metro, pues salen hacia mí corriendo. Entonces no me apetece hoy ponerme el traje y digo, pues sin traje, ¿cómo lo podemos hacer? Con un dron. No, básicamente quiero ver si hay actividad en las piqueras o no, porque os voy a comentar también el manejo que hicimos con la Lions que nos quedó, ¿vale? Que al final el núcleo al dividirla no salió adelante, se quedó zanganera totalmente la colmena y esta primavera pues hemos tenido problemillas, pero ahora lo explico, ¿vale? Ahora a vista de dron os pongo una fotito y os voy explicando cositas. Vamos para allá. Bueno, mirad, aquí tenemos las 3 colmenas Dadant, ¿vale? Como veis, actividad en las 3 piqueras tenemos, más en las de los extremos. La del medio quizás haya sufrido un poco de pillaje al principio, por algún error en el manejo, supongo. Y ya nos hemos ido corrigiendo en los manejos y bueno, vamos a esperar que no haya más pillaje ni historias raras. Se ve bastante actividad, estamos a 13 grados ahora mismo, pero pega bien el sol aquí en las colmenas y están a tope. Así que antes de que me pique alguna, me voy a retirar un poquito, que ya os digo que no me apetece. Vamos a ver cómo están los almendros de flor. Pues ya veis cómo los tenemos ahora mismo a tope. Están ya finalizando estos almendros, por lo menos los de aquí, la flor, pero luego vienen otros frutales que tenemos por aquí, viene la encina también, que también tenemos justo una encina ahí al lado del apiario, otra ahí, más para allá, entonces hay bastante todavía. ¿Qué tal? Esto es el principio, todavía no ha llegado la primavera, entra el 22 de marzo, pero este año pues viene un poco adelantada. Como veis, no solo hay abejas en los apiarios, sino que también pues algún tabardillo de estos. Esto nunca he sabido lo que es, la verdad. Pues también viene a visitar de vez en cuando las florecillas. Ya sabéis que las abejas no son las únicas polinizadoras, pero son responsables de infinidad de mirar, otro insecto polinizador. Bueno, el tema, que no estoy viendo aquí ninguna abejilla en este almendro. Digo, voy a ver si hay alguna abeja en el almendro este. Pero bueno, que así pues todos los almendros por ahí por el fondo, pues también hay bastantes en flor y tienen que ir polinizando. Mi perro que vuelve a subirse a un árbol. Bájate, por favor.
A ver, creo que ya hay una abeja. No, es un abejorro, ¿veis? Bueno, esto es una alfarera, mirad, vamos a ver si se posa. Ahí, ya no se posa. Es una abeja alfarera, de esas con el culo rojo. Pues de esas, muy bonitas también. Estos son los romeros que plantamos, que de momento no se han secado. Parece que van a salir adelante, ya veremos si evolucionan bien o no. Si mi perro no los pisa... Trufa, ven aquí, quítate que me vas a pisar los romeros, no lo hagas. Bueno, si no los pisa y los rompe, pues ahí van las matejas de romero. Vamos a ver si salen para adelante y la primavera que viene pues ya van sacando alguna que otra flor. Venga, vamos a seguir viendo cositas. Mirad, este romero también está a tope. De hecho, hay una abejilla por aquí pecoreando. Mirad, ¡ay! Se nos va, la hemos asustado. Cuando una abeja está pecoreando y tal, el riesgo de que os pique, ya os digo yo que es mínimo. Cuando una abeja pica es cuando tú te vas al apiario, te vas a la colmena y empiezas a incordiarlas. Y si has estado el día de antes incordiando barra, sacando miel barra, haciendo lo que sea, pues corres mucho más riesgo. Pero si está aquí pecoreando y tal, la abeja va a su bola, tú vas a tu bola y no os molestáis. Ay, no está por aquí. Bueno, pues mirad la cantidad de florecitas que también está a punto de echar todo este romero. La verdad es que esto es maravilloso. Venga, vamos a por el dron, ahora sí, y alzamos el vuelo. A mirar el níspero que echó flores este invierno y estuvieron las abejas, pero a topísimo. Y ahora pues ya están engordando algunos proyectos de níspero. Todo esto van a ser futuros nísperos. Quizás por el peso luego, y para que engorden bien, conviene quitarles alguno que otro. Mirad cómo está de yemas esto es un ciruelo. Y mirad cómo tiene todo de yemas. Esto todo van a ser florecillas para las abejillas. Bueno, el tema. Manejo que le hemos hecho a esa colmena que vamos a ver ahora. Os voy a ir dejando tomas aéreas, ¿vale? El día 17 de febrero de este año, ¿vale? Del 2024, lo que hicimos fue ir a ver la colmena, abrimos la colmena y nuestra sorpresa fue que estaba a tope, pero a tope, abarrotadísima de abejas, ¿vale? Empezamos a sacar los cuadros y en todos los cuadros de cría, que había 6 cuadros de cría y 6 de reservas. Había realeras en todos los cuadros, estamos hablando del orden de unas más de 20 realeras en toda la colmena. Estaban preparando una enjambrazón, claramente. ¿Qué hicimos para tratar de parar la enjambrazón? Partir la colmena. La partimos en 3. Pusimos cuadros con realeras, 2 cuadros con realeras, 2 cuadros de reserva por cada colmena aparte que hicimos. Entonces, de la caja marrón que estáis viendo en imágenes, sacamos al núcleo, sacamos 2 de cría, 2 de reservas y luego le pusimos 1 de cera estirada. Y sacamos, pues eso, ahí sacamos un pequeño núcleo. En la caja grande, que es la otra gris que veis, ahí metimos pues el resto, ¿vale? Lo que nos quedaba, y dejamos en la caja principal lo que creíamos o creemos que es la reina, porque no la llegamos a encontrar. Entonces hicimos pues enjambres ciegos de estos, ¿no? Nucleros ciegos, porque no sabíamos dónde se quedó la reina. Entendemos que en alguna de las 3 estará. Creo que está en la de madera, porque es donde más actividad hay, y el fin de semana pasado abrimos y estaba todavía a tope de abeja. Entonces, bueno, quizás cometimos el error de no cambiar los vuelos y tal, y no llevarnos de ahí los núcleos, pero lo hicimos así. Os estamos hablando del día 17, ya han pasado 2 semanas. En teoría, como las realeras ya estaban cerradas, esta semana que entra van a iniciar los vuelos nupciales, si no los han iniciado ya. Esperemos que el tiempo acompañe y con suerte se fecunden. Si al final tenemos las reinas fecundadas y tal, pues tendremos 3, bueno, una colmena y 2 núcleos que se convertirán en colmenas a tope y activas esta primavera. Y ya veis, así se hacen los... Así se revisan las colmenas a vista de pájaro. Simplemente hoy lo que quería era comprobar que en las 3 hubiese actividad. Por lo que veo, las piqueras sí, no mucha, porque hoy es un día frío, como os he comentado, aunque estas de aquí están a tope, pero ahí les pega ya muy de lateral el sol y ya se estaban recogiendo. Pero bueno, me alegra ver sobre todo abejas. El núcleo está fuerte, se le ve bastante movimiento, pese a que está ahí en penumbras, y la otra hay movimiento en la piquera. Dejémoslo así. La caja está a tope, la caja marrón que habéis visto está a tope, así que no me preocupa. Y nada más, mañana vamos, como os he dicho, a por 10 colmenas. Os enseñaremos en el próximo vídeo nuestro asentamiento apícola. No es cerca de aquí, está a unos 50-60 kilómetros de aquí. Va a estar ese apiario va a estar unos, creo que son 200-300 metros del río, así que tendrán bastante suministro de agua.
y lo iremos viendo, pero eso va a ser cosa de otro vídeo. Yo me voy despidiendo ya por aquí. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto. Próximo vídeo de plantas carnívoras, que vais a ver lo que tengo por allí por casa y lo que vamos a ir haciendo esta primavera. Y más cositas que se vayan viniendo. Por cierto, marzuelos, entramos ya en marzo, los marzuelos. Marzolus, higrófilos marzolus. Iremos a la pesca del marzuelo. No sé si todavía, aún es muy pronto para dónde vamos a ir, pero vamos a ir de aquí a mayo, de marzo a mayo, suelen salir por esa zona. He llegado incluso a coger uno en el 2 de junio, o sea que hay expectativas. ¿Cogeremos algún perrechico? Lo veremos muy pronto. Bueno, pues si este vídeo lo empezábamos con las piqueras a tope, mirad lo que ha pasado. Un día después ha venido aquí un temporal de estos de frío y nieve y ya veremos lo que pasa. Esto es lo que pasa cuando el tiempo está un poco loco. Almendros en flor y nieve en el suelo. De momento no ha helado. O sea, esto es nieve que ha aguantado ayer, pero helar no ha helado esta noche. Así que ya veremos. Y las abejillas, pues que están ahí. Han amanecido frías. Mirad, hoy sí que no hay actividad ninguna en las piqueras. Así que día de frío. Esto era un anexo, o sea, esto es el anexo al vídeo porque no pensaba grabar nada más. Pero mirad, ahí están. Todas acostadillas. Menos mal que le pusimos ahí la mierda esa que parece uralita, pero no es uralita, está amianto. Es de eso de cemento. Y menos mal que también tiene el por spam y tal, y con eso pues han estado protegidas. Así que nada, vamos a ver esta semana si viene buen tiempo, porque si no, esto es un desastre. Aquí está cayendo el agua del tejado, de la nieve que se está derritiendo. Y a ver hoy si sube un poco la temperatura, dan 11 grados de máxima, tampoco es que sea muy malo, pero tampoco es muy bueno. Ya veis cómo está el tema.